Los padres son esenciales en la dinámica familiar. Lamentablemente, muchas personas crecen sin sus padres. O peor, crecer con padres que preferirían estar en otro lugar. En años pasados, básicamente se veía como el trabajo de un padre ser severo, parecer insensible y básicamente ser un completo patán. Después de todo, ¿cómo se atreve un hombre a ser visto con una sonrisa en su rostro mientras juega con sus hijos? Es simplemente poco masculino. Afortunadamente, el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas, y todos sabemos cuánto necesitan los niños a sus padres, a veces incluso más que a sus madres. Pero cuando el padre de Kaylee McMullen, Ronald, llamó al 911 para informar que su hija se había lastimado, todos estaban perplejos y preocupados. Piénsalo, un padre acaba de presenciar lo inimaginable. Debe haber sido tan desgarrador y devastador, pero a medida que se investigaba la muerte de Kaylee, salieron más y más detalles que simplemente no cuadraban. El terrible caso de Kaylee McMullen es tan trágico, horrible y confuso, pero también te dejará plagado de los sentimientos más incómodos de traición. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy su anfitrión y compañero detective de sillón, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Así que, si te gusta esto, y seamos honestos, si estás viendo este video, probablemente así sea. Entonces suscríbete. Suscríbete gratis para estar al día con mis próximos videos. Kaylee Jo McMullen nació el 20 de diciembre de 1994, hija de Ronald, o Ronnie, y Karen McMullen en Norman, Oklahoma. Ella nació, creció y el resto de este caso ocurre allí. Kaylee era una chica dulce y extrovertida a quien le encantaba el cheerleading. A los 8 años se unió al equipo de cheerleading All-Star Oklahoma Twisters. Este fue el momento en que Kaylee se dio cuenta de que tenía un talento natural para el cheerleading y le encantaba, tanto que animó durante toda la secundaria. Asistió a la escuela secundaria Norman North. Y durante su tiempo como animadora, Kaylee viajó por todo el país, participando en varias competencias de cheerleading, incluyendo Cheerleading Worlds en Orlando, Florida. Con tanta experiencia bajo su cinturón, fue co-capitana del equipo de la universidad y llevó a su equipo a ganar el título estatal 6A en 2013 y 2012. Según los miembros de su equipo de animadoras, Kaylee era una líder de equipo brillante y muy cooperativa. Ella se esforzaba al máximo, pero era muy humilde y siempre cuidaba de sus compañeras de equipo. Avancemos hasta 2013. Kaylee se graduó de la escuela secundaria e ingresó a la Universidad Bíblica en Baton Rouge, Luisiana. Pero tras la universidad, Kaylee volvió a su ciudad natal porque tenía otros planes. Kaylee tenía una personalidad servicial y sanadora. Después de graduarse de la universidad, Kaylee obtuvo su certificación de técnico en emergencias médicas en Norman. Al momento del caso, trabajaba en CSL Plasma y como técnico en emergencias médicas con Norman Regional Servicios Médicos de Emergencia STAT, motivada por su deseo de ayudar a salvar vidas. A Kaylee le fascinaba su trabajo, era su sueño hecho realidad y lo que deseaba hacer toda su vida. Según los informes, Kaylee era leal y confiable. Era una gran hija y amiga, y nadie que la conociera tenía algo malo que decir sobre ella. Pero lo cierto es que incluso las personas más queridas pueden convertirse en víctimas de la tragedia. Desafortunadamente, Kaylee estaba a punto de aprender esto de primera mano. En ese entonces, Kaylee ya no vivía en su casa familiar, pero seguía residiendo en Norman. Solía visitar a su familia con frecuencia y quedarse un par de noches. Kaylee y su familia eran muy unidos, por lo que este tipo de cosas se habían convertido en la norma de vez en cuando. Kaylee había estado en un par de relaciones, pero en junio estaba soltera, aunque había salido en una cita con un hombre. El 28 de junio, Kaylee se arregló y salió de noche con su cita. Todo parecía haber ido bien, y Kaylee regresó a la casa de sus padres en Abe Martin Drive en las últimas horas de la noche. Pero en este instante todo cambió. Verás, en las primeras horas de la mañana, antes de las 6 a.m., el papá de Kaylee, Ronald, hizo una llamada al 911. En la llamada, un perturbado Ronald le dijo al despachador que su hija Kaylee no estaba respirando, y eso es porque ella había usado un arma contra sí misma. Cuando se le instruyó para realizar reanimación cardiopulmonar en Kaylee, Ronald enfatizó secamente que ella había fallecido, no estaba respirando y que la reanimación cardiopulmonar habría sido inútil.
Pero al final de la llamada, Ronald le dijo al despachador del 911 que su esposa Karen estaba aplicando reanimación cardiopulmonar de todas formas. Tras la llamada, los oficiales fueron a casa de los McMullen y dentro quedaron horrorizados por lo que hallaron. En el piso de la sala yacía Kaylee sin vida, con una grave herida facial. La sala lucía como una pesadilla. Los oficiales vieron manchas rojas en la camisa de Ronald, quien estaba muy alterado. Karen intentaba revivir a su hija con lágrimas en los ojos, pero tristemente ya era demasiado tarde. Kaylee McMullen, de 22 años, ahora se había ido y los investigadores se quedaron confundidos y con muchas preguntas. El cuerpo de Kaylee fue llevado de inmediato para una autopsia, donde la policía notó algo extraño. Ronald, cuya camisa estaba cubierta con lo que ciertamente era la sangre de Kaylee, estaba intentando lavarla. Los investigadores intentaron hacer que se detuviera, pero él se negó, y en un momento tuvo que ser físicamente restringido para evitar que quitara más sangre de su camisa. Ciertamente, las personas pueden lamentarse de formas poco comunes, así que en ese momento, esto no fue demasiado alarmante. Pero una cosa extraña que los detectives cuestionaron fue cómo Ronald se había manchado tanto de sangre en primer lugar. Es posible que esto haya ocurrido cuando intentó salvar a Kaylee, después de descubrirla inicialmente, pero la cantidad simplemente parecía insana. Cuando los investigadores preguntaron a Ronald sobre esto, Ronald dijo que había ido al baño después de saludar a Kaylee cuando ella llegó a casa. Cuando salió, fue cuando encontró a Kaylee jugueteando con una de las armas de fuego y le preguntó si estaba cargada o no. Ronald saltó para quitarle el arma, la cual se disparó y golpeó a Kaylee, terminando instantánea y trágicamente con su vida. En este punto nunca se explicó realmente por qué Kaylee habría tenido esta arma en primer lugar, pero eso era mayormente irrelevante para la investigación en curso. La policía tenía que empezar por algún lugar, así que decidieron revisar el teléfono de Kaylee en busca de pistas, y mientras tanto también contactaron a la cita de Kaylee. Los investigadores pensaron que tal vez algo había salido mal en la cita que llevó a Kaylee a considerar terminar con su propia vida, pero después de hablar con el hombre con el que salió Kaylee, los detectives descubrieron que todo había salido bien. Conversaron, cenaron y volvieron a casa. Los investigadores regresaron al inicio, aguardando los resultados de la autopsia y los registros de llamadas y mensajes de texto de Kaylee. Cuando los resultados de la autopsia regresaron, bueno, eran muy extraños. El análisis balístico, basado en la lesión y las marcas faciales de Kaylee, reveló que el disparo se efectuó a una distancia de alrededor de 18 pulgadas. Esto resultó inmediatamente extraño para la policía. Si Kaylee se hubiera disparado a sí misma, según la versión de Ronald, el arma debería haber estado a unas 12 a 35.6 centímetros de su rostro. Ahora, esto puede sonar como una diferencia bastante pequeña, incluso insignificante, pero incluso una sola pulgada de diferencia puede cambiar completamente el resultado de un caso. Lo que pasa es que, basándonos en la escena del crimen, combinado con esta nueva información, Kaylee no podría haberse infligido esta herida a sí misma. Ahora, había residuos de pólvora en los dedos de Kaylee, pero no era suficiente para confirmar que Kaylee había disparado el arma. De hecho, la cantidad de residuos que se encontraron en sus manos, combinada con la distancia del disparo, significaba que, en lugar de intentar hacerse daño con un arma, es probable que Kaylee estuviera intentando repelerla. En ese momento, todos miraban fijamente al padre de Kaylee. Es impactante cuando un padre está detrás de la muerte de su propia hija, algo que parece inconcebible en comparación con asesinatos cometidos por parejas, hermanos o extraños. Pero los investigadores estaban convencidos de que si alguien tenía algo que ver con la muerte de Kaylee, era su padre, Ronald. ¿Pero cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, fue debido a las acciones de Ronald y todo lo demás que siguió después del ataque a Kaylee. Ronald primero intentó lavar la sangre de su camisa para despistar a la policía. Aunque los oficiales lograron detenerlo e incluso tomaron fotos de la camisa manchada como evidencia, lo que Ronald hizo después fue aún más extraño. Según los oficiales en la escena del crimen, Ronald salió, cavó un hoyo en el suelo y se cubrió de tierra. Posteriormente, Ronald rechazó someterse a un polígrafo, lo que aumentó las sospechas policiales. Además, se revisaron los contenidos de los teléfonos de Ronald y Kaylee y encontraron actividades sospechosas. Primero, en el momento de la muerte de Kaylee, Ronald no llamó inmediatamente a la policía. Después, Ronald llamó a la policía, pero no llamó inmediatamente a Kaylee. Ronald no llamó inmediatamente a la policía. Ronald no llamó inmediatamente a la policía. Ronald no llamó inmediatamente a la policía. Ronald no llamó inmediatamente a la policía.
De hecho, llamó a su esposa y madre de Kaylee, Karen, alrededor de las 5:38 de la mañana. Ahora, esto fue extraño por todas las razones obvias. Se afirmó que Ronald llamó a Karen para que viniera de inmediato, por lo que ella estaba en el lugar intentando hacerle reanimación cardiopulmonar a Kaylee. Pero cuando los detectives revisaron los mensajes entre Ronald y Kaylee, su sangre se heló. Los investigadores descubrieron que Ronald estaba completamente obsesionado con su hija, pero no de la manera en que lo estaría un padre demasiado protector. Parecía mucho peor. Por el tono de los textos de Kaylee, parecía que le temía a Ronald e incluso le tenía miedo. Los mensajes de Kaylee expresaban su incomodidad cuando bebía con su padre, según cita textual. No vivo contigo y no tengo que contarte todo lo que voy y hago. Me estás agotando con tu acoso y curiosidad. Recuerda que Kaylee envió los 2 últimos textos el 1 de junio, pocas semanas antes del trágico ataque. Si esto no fuera suficientemente malo, también había algunos mensajes que sugerían que Ronald también estaba intentando aprovecharse de su hija, aunque él afirmaba no tener memoria de ello. Pero parece que siempre sucede en situaciones similares, ¿no? La policía estaba tan desconcertada como asqueada cuando se enteró de esto. Pero los mensajes de Ronald resultaban mucho más irritantes. Ronald respondió diciendo, no recuerdo nada excepto que tu madre se enfadó y me apuntó con un arma. La audacia que tiene Ronald para negar lo que le estaba haciendo a su hija, eso simplemente me supera. Pero también, cuando Kaylee confrontó a Ronald por mensaje de texto el 1 de junio, pidiéndole que dejara de ser tan entrometido, él ignoró todo lo que ella dijo y simplemente dijo que él era un buscador de hechos. ¿Qué significa eso siquiera? Además, al revisar los últimos mensajes entre Ronald y Kaylee, los investigadores quedaron horrorizados al descubrir que él la había amenazado para que regresara a casa a tiempo después de su cita. De lo contrario, el sitio la rastrearía. Pero recuerda, 22 años. Ella no tenía toque de queda y ni siquiera vivía con el chico. No puedes decirme que esto es un padre sobreprotector hablando. El texto parece provenir de un novio celoso. Además, aunque Kaylee ya no vivía con su familia, Ronald había estado vigilándola rastreando su teléfono sin que ella lo supiera, lo cual es simplemente tan aterrador y extraño. Ni siquiera puedo entender por lo que Kaylee debe haber estado pasando, y en este punto los detectives sabían que Ronald estaba ocultando algo. Así que el 5 de julio fue arrestado bajo el cargo de asesinato en primer grado y fue detenido en la cárcel sin fianza. El juicio de Ronald se realizó en 2018 y la fiscalía contaba con testigos clave, incluyendo a los amigos de Kaylee y su exnovio, Paul Sargent. Sin embargo, lo que dijeron dejó a todos atónitos. Según una de las amigas de la infancia de Kaylee, Sonia Hester, Kaylee le había confiado que Ronald era físicamente abusivo con ella durante una discusión particularmente acalorada. Según Sonia, en algún momento durante la pelea, la madre de Kaylee, Karen, intervino y se armó. Sonia testificó que Karen amenazó a Ronald diciendo que si alguna vez volvía a tocar a Kaylee, lo lamentaría. El segundo testigo fue Paul, el exnovio intermitente de Kaylee. Aunque su relación terminó, quedaron en buenos términos y siguieron comunicándose con regularidad. Según Paul, Kaylee lo llamó el 6 de abril de 2017, y por el tono de su voz, Paul sabía que algo iba mal. Paul corroboró la ocurrencia de la pelea de la que hablaba Sonia, e incluso sobre el momento en que Karen amenazó a Ronald. Después de la pelea, Kaylee y su madre empezaron a dormir en el mismo cuarto, explicó. Al principio, todo era pacífico, pero poco después, Ronald entró, y fue entonces cuando las cosas se pusieron... No creo que deba decirlo, y la policía de YouTube probablemente no me dejaría aunque quisiera. Pero otra testigo, Megan Swan, amiga y compañera de porristas de Kaylee, testificó que Ronald y Kaylee tenían una relación muy cercana, como de amigos. Megan recordó que Ronald solía beber y con frecuencia presionaba a Kaylee para que también lo hiciera. En ese entonces, Kaylee estaba en la secundaria, claramente por debajo de la edad legal para consumir alcohol. Pero a Ronald parecía no importarle. Él incluso animaba a Kaylee a beber, lo cual es simplemente increíble. Megan también fue una de las primeras amigas que se enteró del abuso que sufría Kaylee. La siguiente testigo en el estrado fue Karen, la madre de Kaylee. Pero su testimonio te dejará confundido y algo enfadado. Karen negó las acusaciones de abuso contra su esposo e incluso negó haberlo amenazado. Los amigos de Kaylee testificaron en la corte que Karen defendió a su hija, lo cual es admirable, pero ahora Karen era la que lo negaba.
¿Pero por qué? Ni siquiera tiene sentido. ¿Temía represalias o castigo por las amenazas proferidas? No lo sé, pero este testimonio simplemente me dejó desconcertado. Si Karen defendió a su hija, hizo lo que cualquier madre haría. Pero, ¿por qué ahora de repente lo negaba todo después de que un puñado de personas ya estaban testificando lo contrario? Todo es simplemente tan confuso e innecesariamente complejo. Sin embargo, cuando un fiscal le preguntó a Karen si habría seguido casada con Ronald de haber sabido que él mató a su hija, ella respondió emotivamente que no. En defensa de Karen, la noche del ataque a Kaylee fue confusa para ella. Sus recuerdos eran escasos y borrosos. Shirley recuerda que encontraron a su hija en el suelo, sin vida y fría. Por último, un oficial de policía también testificó, diciendo que escuchó a Ronald decir algo escalofriante justo cuando los oficiales estaban saliendo por la puerta el 29 de junio. Según el oficial, Ronald, cubierto de tierra y sangre, se volvió hacia su esposa Karen y dijo, «Yo hice eso». Según la fiscalía, esto fue lo que creían que había ocurrido. Después de recibir un mensaje de texto inquietante de Ronald sobre llegar a casa a tiempo, Kaylee se dirigió a su hogar familiar. Y fue allí donde Ronald la confrontó, y enojado por desobedecerlo, la atacó con un arma de fuego, terminando trágicamente con su vida, y luego llamó a Karen para confesar lo que había hecho. Tras esa llamada, contactó a la policía. En retrospectiva, la llamada al 911 parecía escalofriante, especialmente cuando se mostraba angustiado porque Kaylee se había ido y no respiraba. Todo eso fue obra suya. La defensa mantuvo la versión inicial de que Kaylee manipuló incorrectamente el arma y que todo fue un trágico y extraño accidente. De manera irritante, la defensa incluso llegó a decir que no había pruebas de que Ronald se insinuara a Kaylee, por lo que todas las afirmaciones debieron haber sido fabricadas por la misma Kaylee para llamar la atención. De nuevo, esto es solo la afirmación del equipo de defensa, y no estoy sugiriendo que esto sea la verdad de ninguna manera. Estas afirmaciones eran infundadas en tantos niveles. Las personas pueden suplicar atención de muchas maneras, pero esto es algo muy serio. Kaylee no haría tales acusaciones si no tuvieran algo de verdad. La fiscalía refutó rápidamente esa afirmación al presentar una declaración jurada. Se remontaba a abril de 2009 y declaraba que Ronald fue acusado de aprovecharse de Kaylee, quien solo tenía 14 años en ese momento, aunque no se presentaron cargos. Así que esto añadió otra capa muy aterradora a este caso. Kaylee fue abusada por su padre durante años, no meses. Esto demuestra que Ronald no es solo una repugnante excusa de persona, sino que también es un maestro manipulador y sabe cómo mantener a Kaylee en silencio y no dejar que ella presente cargos. Te lleva a creer que lo que Karen dijo en el estrado sobre negar el abuso fue algo que hizo por miedo a Ronald. Ten en cuenta que todo esto es una suposición, ya que nunca sabremos por qué Karen negó las acusaciones de abuso, pero este juicio estaba casi terminado. El juicio de Ronald duró aproximadamente 2 semanas, y el 4 de diciembre de 2019, Ronald Lee McMullen fue declarado culpable del asesinato en primer grado de su hija Kaylee, de 22 años, y fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Después del veredicto, Karen se derrumbó en lágrimas y sollozó sin control. La cara de Ronald estuvo fría como piedra y sin emociones durante todo el juicio y la sentencia, lo cual fue muy inquietante y muestra qué tipo de monstruo es realmente. Kaylee era una mujer joven y ambiciosa que tenía mucho por lo que esperar. Habiendo trabajado en servicios de emergencia, Kaylee era muy compasiva y paciente. Pero Kaylee nunca imaginó que un día sería receptora de los mismos servicios de emergencias médicas técnicas que ella brindaba. Su padre, con una fascinación enferma y depravada hacia ella, fue la razón detrás de su muerte. Tras el fallecimiento de Kaylee, Karen padece ahora de trastorno de estrés postraumático. Siendo enfermera, debió haber estado acostumbrada a ver pacientes de todo tipo, pero ver a su hija así en su propia casa es un recuerdo que ha sido grabado de manera cruel en su mente. No está claro si Karen también fue una víctima de Ronald, pero conociendo a Ronald, no lo consideraría incapaz de controlar a todos sobre los que tenía poder. Las repugnantes acciones de Ronald llevaron a resultados irreversibles, y no solo llevaron a que su hija perdiera la vida a manos de él, sino que también destruyó completamente a la familia McMullen.
Ya sea que estuviera perdiendo el control sobre Kylie o no quería que nadie descubriera lo que le estaba haciendo a puertas cerradas. No conocemos la razón detrás de sus atroces acciones. Pero lo que sí sabemos es que Ronald es un monstruo enfermo, podrido y trastornado de adentro hacia afuera, que dejó cicatrices en todos. No merece volver a ver la luz del día y no lo hará. Solo podemos esperar que la familia y amigos de Kaylee puedan superar esta trágica pérdida, porque Kaylee podría haber logrado mucho en su vida, pero su vida fue interrumpida por la misma persona que le dio vida en primer lugar. Este caso es tan perturbador e incómodo. Es difícil imaginar que un padre pueda cometer un asesinato, pero el repugnante motivo detrás de ello es aún más estremecedor. Es algo que no querrías desearle ni a tu peor enemigo. Los padres son protectores. Se supone que deben ser amables. Guían a sus hijos y nutren sus jóvenes mentes para ser mejores. Los niños admiran a sus padres, especialmente al papá. A veces puede ser natural ser un padre un tanto dominante, pero Ronald llevó eso a un lugar completamente diferente. Para todos los padres que están viendo, lo mejor que pueden hacer es dar un buen ejemplo a sus hijos y hacerlos sentir orgullosos. Eres su héroe, quieras creerlo o no. No los obligues a quitarte ese título. Gracias chicos por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a Susan Koo y Sarah Anderson, miembros del canal. Si también quieres convertirte en miembro del canal, obtendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se suban al público, y actualmente es la mejor manera en que puedes ayudar a apoyar el canal. Realmente aprecio a todos los que han decidido hacer eso. Para unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o utiliza el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa otro caso interesante que cubrí. No olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Notts y nos vemos en el próximo.